en algunos días posteriores después de la sesión. El día de hoy quisiera presentar al moderador. Primero escucharemos a Nora Peña, quien es la directora de STA de ITDP. Luego de Gonzalo Peón, que es el director del programa ITDP México. Y luego escucharemos a dos ponentes, Patricia Martínez, directora general del Instituto para la Planeación y Gestión del Desarrollo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien hablará de el contexto del proyecto, la visión y las políticas que tomó el Estado para abordar los problemas de movilidad en la región. Y también escucharemos a René, quien es director general de Gestión Territorial del Estado de Jalisco, México, y quien nos explicará el proyecto Mi Marco Periférico y sus características del diseño. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con Nora Peña. Adelante. Muchas gracias a todos y saludos desde Colombia. Es un placer tenerlos aquí. La serie STA 2023 es una serie de webinarios que recalcan los ganadores, en este caso nuestros amigos de Jalisco, México. Y el mes pasado tuvimos a nuestros amigos de la India. Voy a compartirles el enlace para que vean su webinario también. Tendremos una conferencia en octubre, la cual están invitados, y quisiera compartirles el último caso de estudio de Bogotá e ITDP en el enlace que les voy a compartir también para que estén al corriente sobre lo que estamos haciendo. También nos pueden seguir en las redes sociales para ver las intervenciones que estamos haciendo en Bogotá. Y con esto le regreso la palabra a Ivona. Estupendo, muchas gracias. Gracias, Nora, por esa introducción y por recordarnos de los eventos que tenemos planeado para este año. Y ahora Gonzalo tiene la palabra. Ivona, pues es un placer estar en esta mañana con René y Patricia. Realmente, desde la oficina de México, que tengo el gusto de dirigir, hemos visto y en algunos momentos acompañado parte de la implementación de mi macroperiférico y ha sido realmente sorprendente las innovaciones que han hecho, ¿no? Esta obra es la primera que se hace en una vía de esta magnitud en México, de ese largo y que prácticamente rodea toda una ciudad, la que hasta hace poquito era la segunda ciudad más grande de México en términos de habitantes. Y vemos una serie de innovaciones que tienen que ver con la alimentación, con el diseño de las estaciones, con incluir perspectiva de género y muchas cosas más que vamos ahorita a escuchar de René y Patricia, y que después pues todos tendrán oportunidad de hacerles algunas preguntas, yo incluido. Pero bueno, para no tardarme mucho más, le dejo la palabra a René para que nos cuente un poco de esta historia y también nos dé algunos números tan interesantes que tiene. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Nora. Gracias, Ivona. Gracias, ITDP, por el espacio, por la invitación, por todas las colaboraciones que hemos hecho durante tantos años, y en particular en este proyecto de mi macro periférico en el área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, que efectivamente, como dice Gonzalo, ha sido un proyecto, nos parece parteaguas en la historia, particularmente en la movilidad del área metropolitana de Guadalajara, porque intentamos hacer un proyecto integral, intentamos hacer un proyecto que fuera más allá del transporte, que fuera un proyecto de renovación urbana. Así que, si les parece bien y atento a que Pati esté por aquí, Pati Martínez, ya la veo por acá en la sesión. Presento a Pati Martínez, aquí está ya con nosotros, y
le doy el uso de la voz a Patti para que podamos empezar con la presentación. Adelante, Patti, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, René. Con mucho gusto. Sí, comenzaría yo presentando un contexto metropolitano a partir del cual se identifican algunas necesidades para poder generar esta renovación urbana en la ciudad, donde su eje principal es este corredor de transporte público. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, explicarles prácticamente cómo ha sido la evolución de la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Somos una ciudad de 5.2 millones de habitantes. En realidad concentramos más de la mitad de la población que vive en el estado de Jalisco, donde somos 8 millones de habitantes, y somos 9 municipios quienes conformamos esta área metropolitana. En el año 1989 fue cuando se dio la inauguración de la primera línea de transporte público masivo, que es la línea del tren ligero. Prácticamente 6 años después se inauguró la línea 2 en el 94. Para el año 2008 se construyó la primera ciclovía en la ciudad, que es la ciclovía de la Avenida Federalismo, que está en un eje importante de la ciudad. En el año 2009 vino la primera línea de BRT en la calzada Independencia, que esto es en la zona oriente de la ciudad, y aquí fue un parteaguas importante también para la movilidad de la ciudad, porque comenzamos en ese momento ya a hablar de una red, ¿no? Sin embargo, después hubo un tiempo en el que nos truncamos en inversión pública para la construcción de más líneas de BRT y más inversión también para poder, por ejemplo, renovar la flota vehicular. Es decir, hubo ahí una pausa que generó un rezago a partir de ese año en inversión en transporte público. 2010 fue un año importante porque la agenda de movilidad activa cobró especial relevancia en la ciudad. Prácticamente se realizó el primer plan maestro de movilidad no motorizada para el área metropolitana, y este es un precedente importante porque nace del consenso entre gobierno, entre sociedad civil y academia, y es actualmente el instrumento que rige nuestra política pública sobre movilidad activa. Para 2014 se inicia con lo que es el sistema de bicicleta pública, el sistema Mi Bici, y este viene también a raíz de una importante gestión de organismos de la sociedad civil. Por eso me parece, insisto en que esta etapa, prácticamente 2010-2014, es cuando, si bien teníamos como un vacío en inversiones de transporte público, tuvimos... cobró relevancia la agenda de movilidad activa, esencialmente la movilidad ciclista. Para el año 2018 viene una ampliación de la línea 1. Sin embargo, cuando se vuelve más significativo el tema de inversión en transporte público es para el año 2020, cuando se inaugura la línea 3, que prácticamente es una ruta que conecta desde el municipio de Zapopan hasta el municipio de Tlaquepaque, pasando por el municipio de Guadalajara, pero prácticamente conecta 3 partes neurálgicas, que son los 3 centros históricos de estas ciudades. Y esta línea, además, lo que permitió fue poder, como pueden ver en la imagen, es una línea elevada, y lo que permitió fue recuperar el espacio público a nivel, y con esto pues también transformar algunas zonas de la ciudad, como es el caso en el centro de Guadalajara, el Paseo Alcalde, donde se logró semipeatonalizar un eje muy importante para la ciudad, y con esto se transformó por completo la dinámica en el centro de la ciudad, donde pues lo que teníamos era una vialidad por donde prácticamente pasaban el 80% de las rutas de transporte público, y ahora tenemos un andador, una zona peatonal con árboles ya lo suficientemente grandes, maduros, para generar otro ambiente en el espacio público. Y en el año 2022, importante decir, a partir de
de 2020 a la fecha, comienza a darse también una renovación importante por parte de la administración actual del gobierno del Estado en la política de transporte público. Desde la renovación de todos los camiones que tienen más de 10 años de antigüedad hasta la inversión en la segunda ruta de BRT, que es sobre el periférico, y evidentemente un impulso muy fuerte a esto que ya está ocurriendo, que era la construcción de infraestructura ciclista, llegando a consolidar una red de ciclovías de 290 kilómetros. La siguiente, por favor. Muy importante decir, Guadalajara pues ha vivido este fenómeno de la dispersión como otras ciudades. Ustedes pueden ver aquí cómo a partir de los años 60 estábamos contenidos dentro de lo que se ve el anillo amarillo. Ese anillo amarillo es el periférico, que prácticamente era como una carretera para la ciudad. Sin embargo, después con este fenómeno de dispersión, pues terminó siendo abrazado realmente por la ciudad y pues ya más que una carretera se volvió una vialidad de muy alta velocidad con transporte de carga dentro de la ciudad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la problemática que identificamos en este anillo periférico? Evidentemente, todo lo que conlleva, las externalidades que conlleva la expansión urbana descontrolada, ¿no? Gente que que llegó también a vivir a zonas donde faltaba conectividad con el transporte público, y el periférico se volvió como su eje articulador o el sitio donde podían tomar el transporte público que los conecta realmente a sus centros de trabajo, a los centros de servicios. Hubo un incremento en las tasas de motorización porque, crecieron fraccionamientos de todos tipos, y con esto también se incentivó el que se utilizara más el auto, porque evidentemente los desplazamientos eran más largos y en ese momento pues el transporte público no era lo suficientemente eficiente para poder conectar hacia estas colonias que crecieron después de la periferia. Y bueno, importante decir que este eje vial de periférico, en él se realizan alrededor de 350,000 viajes al día. Y como creció de una manera descontrolada, sin orden, sin ninguna planeación, pues es evidente que faltaban banquetas, paradas de transporte público, ya no digamos seguras, sino incluso las paradas, ¿no? Uno definía que la parada de transporte público era donde veía el tumulto de las personas. Evidentemente con nula seguridad vial para los más vulnerables, los peatones. Y por esta vialidad, importante decir, circulaban 528 unidades de transporte público fuera de norma, en mal estado, evidentemente contaminantes. La siguiente, por favor. A partir de aquí, cuando empezamos a identificar toda esta problemática, no solamente de la movilidad, sino de realmente qué pasaba en este entorno, o sea, qué otras actividades se realizaban, nos dimos cuenta que hay una serie de centros de equipamientos, entre ellos centros universitarios y educativos, centros recreativos y culturales, industria, y alrededor hay colonias en la parte aledaña, estamos hablando en un buffer de 500 metros de cada lado del periférico, donde viven alrededor de 600,000 personas. Para darse también una idea y contextualizar, pues esta vialidad conecta con el principal estadio de la ciudad. Entonces, realmente es que tiene un dinamismo que requería evidentemente de reordenar, no únicamente con una ruta de transporte público, sino de reordenar para poder generar espacios más seguros para el tránsito de todas las personas que van a trabajar sobre este corredor, que tienen conexión entre una colonia y otra, es decir, viven de un lado del periférico, pero sus servicios, lo que consumen está del otro lado, y no había condiciones de accesibilidad, ni evidentemente, como no se planeó con ningún criterio de seguridad esta vialidad, pues hemos identificado que era una de las vialidades donde ocurrían
mayores hechos por siniestros viales por hechos de tránsito, ¿no? El periférico, ustedes pueden ver, es la línea verde más tenue, son aproximadamente son 42 kilómetros ida y vuelta. Sin embargo, no es un circuito que cierre. Lo que ven en la línea verde más fuerte es la parte que hemos logrado, y ahora René lo podrá explicar, que hemos logrado conectar con transporte público convencional, no con esta ruta de BRT, pero para poder generar este circuito completo de alrededor de 60 kilómetros. Es una vía que lo que nos permitió también, de acuerdo a sus condiciones, tiene una sección muy generosa, entre 80 y 120 metros. Por lo tanto, esto nos permitía pensar y proyectar ahora sí que no solamente un eje de transporte público, sino también toda una renovación urbana. Y bueno, importante, esta vialidad prácticamente conecta de manera directa a 4 de los 9 municipios del área metropolitana, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Sin embargo, sí, además genera conectividad hacia otros de los municipios, por ejemplo, El Salto, donde se encuentra la zona industrial, también hacia Tlajomulco, donde fue una de las zonas que creció la ciudad en este fenómeno de dispersión. La siguiente, por favor. Importante también comentarles que todo lo que ideamos sobre este gran corredor de mi macro periférico está alineado con nuestro Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, tiene la visión 2030 y lo enmarcamos dentro del eje de desarrollo sostenible del territorio y dentro de este eje, en los ejes de desarrollo metropolitano y el desarrollo integral de la movilidad, donde lo que nos interesa es poder ir consolidando una red de transporte público y transporte masivo que permita que sea integral, que genere la intermodalidad y además que nos permita sobre todo garantizar traslados mucho más eficientes y seguros y que con ello podamos también ir generando una oportunidad para desincentivar el uso del automóvil, ya que la tasa de motorización es alta en esta metrópoli. La siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente aquí daría el uso de la voz a René Caro para que pueda explicar los detalles de la propuesta de este proyecto de mi macro periférico. Muchas gracias. Gracias, Pati. Siguiente, por favor. Bueno, ya Pati Martínez presentó, me parece con mucha claridad, el antecedente histórico, el proceso de transformación de la movilidad que ha tenido esta ciudad en torno al transporte público, en torno a la movilidad activa, la infraestructura para la movilidad ciclista en particular, la bicicleta pública y todos los pasos que hemos dado para tener la movilidad que tenemos hoy. Empezaría diciendo que en esta administración del gobierno del estado creamos una política pública de movilidad y transporte llamado Modelo Integrado de Movilidad, Mi Movilidad, que efectivamente integra los distintos ejes con los que se articula el transporte y la movilidad en el área metropolitana de la ciudad y también en las ciudades medias al interior del estado. Y es integrada principalmente por las líneas de transporte de tren eléctrico, Mi Tren, las líneas de transporte convencional, Mi Transporte. Estas son las rutas de autobuses que recorren las ciudades. Aquí el tema más importante, ya lo mencionó Pati, es la gran apuesta para la mejora en la calidad del servicio que brinda este transporte convencional a través de un ambicioso programa de renovación de unidades, de renovación de flota, en el cual ya estamos a punto de terminar en este 5º año de la administración, donde todos los autobuses deben tener máximo 10 años de antigüedad, pero otros programas bien interesantes como la participación de mujeres como conductoras, la participación de programas enfocados a través de una tarjeta
de acceso al sistema, donde particularmente mujeres cabeza de hogar pueden acceder a viajes sin costo para hacer sus traslados. En fin, hay una serie de políticas que complementan este sistema general. Y finalmente, el cuarto eje es Mi Macro. Mi Macro son las líneas de BRT, de sistemas BRT, que como decía Pati, ya tenemos dos. La primera es en el centro de la ciudad, Mi Macro Calzada, y la segunda del proyecto del que estamos hablando hoy es Mi Macro Periférico, que nos da esta gran posibilidad de articular los distintos medios, todo lo anterior, a partir de que el periférico es una vialidad circunvalar, digamos. Adelante, por favor. La metodología del proyecto con el que abordamos la situación en Mi Macro Periférico también estuvo organizada en torno a 4 temas fundamentales. Por supuesto, el primero, el eje rector, es el transporte y la movilidad. El transporte a partir de este corredor de transporte público masivo con un BRT, un sistema BRT de 42 kilómetros, pero también la articulación con los polígonos de bici pública y con la creación de una ciclovía en todo el corredor de 42 kilómetros, con lo cual tenemos 84 kilómetros de ciclovía, una de cada lado, en cada cuerpo del periférico, que obviamente se articula con la red ciclista que ya se viene construyendo en la ciudad. El segundo tema es, a partir de la renovación del corredor del periférico, entender que también los espacios públicos contiguos, colindantes al periférico, podrían mejorar su situación no solo para el bien del corredor, sino precisamente para la articulación entre el corredor y los barrios, sus entornos urbanos, de manera que el espacio público era un tema fundamental en la aproximación del proyecto. El tercer tema, relacionado con la regeneración urbana y cómo, a partir de la idea de un corredor orientado al transporte como es entender que el proyecto podría ser una alternativa a este modelo de dispersión urbana que ya describió Patti, y que podríamos tener a mucha más gente, muchas más personas que pudieran vivir en torno a la red de transporte público masivo que se está construyendo en la ciudad y no en estas zonas tan dispersas a la red ya creada. Y finalmente, el cuarto tema de la aproximación metodológica del proyecto fue la relacionada con el medio ambiente y el paisaje. Entender también que este circuito de 42 kilómetros tiene un gran potencial en términos de paisaje, de servicios ambientales que podríamos generar. Así que conceptualmente ideamos el proyecto como un gran corredor verde o parque lineal de 42 kilómetros a través de un extenso y ambicioso plan de renovación del arbolado y renovación, digamos, de los servicios ambientales que nos podría dar este plan de reforestación a partir de un proyecto pues, que prácticamente rodea la ciudad. Adelante. Ahora, ¿cómo se integró este proyecto, este nuevo corredor de Mi Macro Periférico a la red incipiente, diría yo, que se tenía al inicio de la administración? Precisamente tener un circuito, un corredor que rodea la ciudad nos dio la posibilidad de conectar con estas 2 líneas de tren eléctrico que ya funcionaban, la línea 1 y la línea 2, con el primer corredor BRT de Mi Macro Calzada, con la línea 3 del tren eléctrico que nos tocó a nosotros terminar y, como dijo Patti, poner en operación en el 2020, pero cómo a partir de la ideación del sistema del corredor BRT, como decía Gonzalo, que se fundamenta en la idea de un corredor troncal que corre por el periférico, complementado con una serie de rutas alimentadoras y complementarias, que son las líneas que ven un poco más delgadas en torno al periférico, podríamos verdaderamente crear una red. Y por eso vemos en la zona norponiente, en la parte superior izquierda del diagrama, en la zona de Zapopan, en la zona sur, en la parte inferior del diagrama, que es el municipio de Tlajomulco, el que más ha crecido
en este modelo de dispersión urbana, y también en la zona oriente de los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, del lado derecho del diagrama, cómo pudimos complementar la red a partir de estas rutas complementarias y alimentadoras. Particularmente destaco dos rutas. La ruta que ven en verde al extremo derecho del diagrama es la primera ruta totalmente eléctrica en México, y es una ruta, como decía Patti, que complementa el sistema, el anillo del periférico del lado poniente es complementado del lado oriente con esta ruta eléctrica. Y el otro tema a destacar es la construcción de la línea 4 del tren eléctrico, en la que estamos ahora en proceso para tener operaciones ya el próximo año, que es la línea naranja que ven hacia el sur, hacia la parte baja del diagrama. Adelante, por favor. Este es el derecho de vía de 80 metros del periférico. Como decía Patti Martínez, afortunadamente teníamos un derecho de vía muy amplio en la cual podíamos tener pues todos estos componentes que he descrito y pasar de una carretera urbana, como lo era el periférico, era una carretera de 2 carriles por la que circulaban, además de vehículos privados, mucho transporte de carga, a un modelo de calle completa, como es el que pueden ver, donde tenemos en los carriles centrales el corredor BRT con sus carriles exclusivos y sus estaciones en el eje de la vialidad. Los carriles centrales para los largos recorridos, 3 carriles de cada lado. Tenemos este anillo verde, que son los camellones que nos diferencian los carriles centrales de los carriles laterales, que va de los 2 metros, incluso hasta más de 15 metros de ancho, estos andadores verdes que fueron los que nos han permitido este ambicioso plan de reforestación. Y después la construcción totalmente nueva de los carriles laterales, que nos dan la posibilidad de tener recorridos cortos, los recorridos barriales a una velocidad menor. Y finalmente la infraestructura ciclista, como pueden ver, y la construcción de banquetas, de aceras, de cruceros seguros, de accesibilidad peatonal, entendiendo que la accesibilidad al corredor, al sistema, lógicamente, viene desde los barrios contiguos, sobre todo, y esos recorridos que normalmente son peatonales o ciclistas, tendrían que hacerse con las condiciones de seguridad en primer lugar, pero también de eficiencia y de confort, como merece un corredor de este tipo. Adelante, por favor. Aquí entramos a lo que acá llamamos el modelo de huella, el diseño de huella de estación. Nos metimos, como dijo Patti también, a entender que en realidad la estación era el epicentro de muchas situaciones que podrían suceder relacionadas con estos recorridos que normalmente son ciclistas o peatonales para acceder a un sistema de transporte público masivo. De manera que, como pueden ver, diseñamos en los 80 metros que tiene la sección del periférico, diseñamos componentes que van desde, como decía, las banquetas, la accesibilidad universal, los cruceros seguros para las aproximaciones peatonales, pero también cómo se articularía la infraestructura ciclista ya construida en la ciudad con este nuevo corredor con su propia infraestructura ciclista. Y algo que fue muy importante aquí fue la ideación de los puntos que llamamos bahías de transferencia, que son los lugares donde se dan las transferencias entre estas rutas de autobuses alimentadoras y complementarias que entran a los barrios y que traen a las personas de las cuencas de servicio hacia el corredor. Y que justo en esos puntos donde se hacen las transferencias podríamos tener distintos equipamientos y servicios, donde tenemos biciestacionamientos, tenemos, por supuesto, sanitarios, con cambiadores para mamás, con guardarropa, con servicios para que ahí pudieran comprar la tarjeta de Mi Movilidad, esta tarjeta integrada de movilidad, y una serie de servicios con perspectiva incluyente y perspectiva de género, de manera que en esos lugares que se diseñaron en términos de
dotación de equipamiento, pero dotación también de espacio público, porque sabemos que en esas transferencias a veces también se dan ciertas esperas, que se espera de un transporte al otro, o se espera una persona que será acompañante del recorrido. El diseño del espacio público, pues, de estas huellas de estación era fundamental, entendiendo todo este tipo de necesidades de los usuarios y de necesidades, digamos, de seguridad, como decía, y de confort para el uso del espacio. Adelante, por favor. Algo que fue fundamental también en el diseño del corredor fue el modelo de visibilidad del sistema, y esto lo logramos a partir de un proyecto muy interesante que se socializó en los distintos barrios para tener dos objetivos. El primero era definir el nombre de las estaciones a partir del imaginario colectivo de los distintos barrios, para que la gente nos dijera de qué manera entendía el lugar, cuál era el nombre con el que reconocía esta zona, que fue un proceso bien interesante, pero nos permitió también entender cuáles eran los recorridos habituales de las personas de los barrios, y con esto generar el sistema de wayfinding, con el que, digamos, las personas conocedoras de la ciudad y conocedoras de los entornos, pero también las que no, podrían orientarse en la ciudad, en el espacio, y reconocer el lugar que tendrían como destino a partir de sistemas de mapas, como ven en la imagen, y sistemas también de información, para que entendieran los lugares destino a los que podrían llegar en cada estación, pero también la articulación del sistema, del corredor de mi macro periférico, con las distintas rutas, tanto complementarias y alimentadoras del propio sistema, como las rutas de transporte convencional, de manera que planearan sus recorridos también con certeza y con seguridad. Esto ha sido probablemente uno de los mayores éxitos del proyecto, precisamente porque a quien más atiende es a las personas más vulnerables, a quienes necesitan tener certeza de dónde están ubicados y cómo pueden planear su recorrido para llegar a él con condiciones de tranquilidad, digamos, ¿no? Que sus desplazamientos se hagan con la seguridad de que van a llegar, que saben cómo llegar a su destino. Adelante, por favor. Estas son algunas fotografías ya del proyecto construido. Esta, por ejemplo, es una bahía, una zona, la huella, lo que acabo de explicar, la huella de la estación con la bahía de transferencia, los carriles laterales, la ciclovía, las banquetas. Adelante. Esta es una imagen aérea donde se ve esta apuesta por reforestar el corredor y que se significara como este cinturón verde de 42 kilómetros. Adelante. Y hablando ahora sobre el proceso de construcción, diría algo que fue fundamental en la toma de decisiones, que fue, ya lo comentó también Patti, el periférico, al tener este carácter de circuito, es una de las vialidades que más viajes vehiculares tenía en la ciudad. Con lo cual, el diseño del sistema constructivo tenía que reconocer que el periférico seguía operando, y seguía operando con muchísimos viajes todos los días. Con lo cual, el diseño se hizo a partir de decisiones fundamentales, que fue los trabajos nocturnos en la pavimentación de los carriles centrales en un primer momento. La que sigue, por favor. Y después, teniendo los carriles centrales, liberar carriles centrales para la construcción de estaciones a partir de sistemas prefabricados, sabiendo que no tendríamos demasiado tiempo para invadir carriles por procesos de construcción. De manera que el diseño de las estaciones fue hecho para que prácticamente todos sus componentes se pudieran fabricar en talleres, y que solamente en las noches tuviéramos los pasos de colocación, de implementación de las estaciones. Una vez que tuvimos los carriles centrales y las estaciones construidas, nos pasamos a los carriles laterales, a la construcción de los carriles laterales, que llevaban una gran complejidad, porque los carriles laterales, como se ve en la imagen de la izquierda, eran nuevos, no había carriles laterales en el periférico, con lo cual teníamos que construir no solo la pavimentación, sino toda la infraestructura sanitaria, pluvial, eléctrica, que va por debajo de las laterales. Y esto supuso, por supuesto, un reto técnico importante.
Con la construcción de los carriles laterales pudimos resolver, digamos, este gran volumen de tránsito que se daba por los carriles centrales y con las afectaciones que de cualquier manera se tuvieron con la construcción de estaciones. Y al final lo que se construyeron fueron la infraestructura ciclista, las banquetas y toda la accesibilidad peatonal en los bordes del corredor. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los resultados del proyecto? Diría que hoy tenemos una red, digamos, mejor consolidada para la movilidad y el transporte en la ciudad. Ya tenemos 3 líneas de tren eléctrico, ya tenemos 2 líneas de sistema BRT. Como les decía, tenemos esta red de rutas complementarias y alimentadoras que forman parte del diseño del sistema de mi macroperiférico, y tenemos esta línea de transporte eléctrico al oriente de la ciudad. A un año de operación tenemos 90 millones de viajes ya realizados, superamos las expectativas de la planeación de los análisis costo-beneficio con los cuales se inició el proyecto de mi macroperiférico, que tenían alrededor de 270,000 viajes. En el primer año superamos ese número y estuvimos alrededor de los 313,000 viajes, con un ahorro prácticamente del 20% en los tiempos de sus usuarios. Esta demanda superior a la estimada en nuestras planeaciones, por supuesto, supuso la necesidad de adquirir más flota, más autobuses que se han venido adquiriendo, particularmente para la ruta troncal, con autobuses articulados de 18 metros. Pero incluso también nos han supuesto la necesidad de crear más rutas alimentadoras y complementarias, de manera que haya servicios ya orientados a nuevas cuencas de servicio, particularmente en la zona poniente del área metropolitana, en la zona de Zapopan. Adelante. Estas son algunas imágenes de la obra ya concluida. Ahí pueden ver la accesibilidad a las estaciones a través de puentes con rampas y con elevadores, la zona de estas transferencias. Adelante, por favor. Estas son las zonas de transferencias, precisamente, la accesibilidad a las estaciones con puntos limpios, puntos para la gestión de los residuos sólidos, los módulos que les comentaba para lactancia, los sanitarios, para familias, para hombres y mujeres, los biciestacionamientos, los equipamientos que tenemos en cada huella de estación. Adelante, por favor. La flota de autobuses articulados. Adelante. Este es el acceso de estaciones, con las estaciones ya en funcionamiento. Algo que no mencioné es que todas las estaciones tienen captación de energía solar, con lo cual son autosuficientes en términos de electricidad, en términos de consumo de energía. Adelante. Y bueno, este es el diseño de las estaciones que mencionaba, que se ideó a partir de sistemas prefabricados. Adelante. Y bueno, los siguientes pasos, hablar sobre qué estamos haciendo ahora, cuáles están siendo los siguientes pasos en la construcción y la consolidación de este modelo integrado de movilidad y transporte en la ciudad. Como les decía, estamos ya con la construcción de una nueva línea de tren eléctrico, la línea 4, que llegará al sur de la ciudad. Estará en operación el segundo semestre del próximo año. Estamos en proyectos ejecutivos de un nuevo corredor de BRT en la carretera Chapala, que en un primer momento llevará el transporte público masivo al aeropuerto de la ciudad, pero en un segundo momento atenderá una cuenca más hacia el sur, donde está el corredor industrial del Salto, es la parte de abajo a la derecha del diagrama. Estamos también con ya el proyecto ejecutivo de la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico, que se ve en un color rojo terracota hacia el sur, con la creación de la ampliación de la línea 3, que si bien no está ahí mencionado, también estamos en el proyecto ejecutivo de la ampliación de la línea 3 del tren eléctrico a la parte de Zapopan, la parte de arriba a la izquierda en el diagrama. Con lo cual, lo que estamos haciendo es avanzar en esta idea de generar una red mucho más articulada y consolidada
para la movilidad y el transporte en la ciudad. Adelante, por favor. Y bueno, con esto terminamos. Espero que haya sido información de su interés y bueno, abiertos a preguntas y a comentarios, empezando por Gonzalo. Adelante. Bueno, muchas gracias, René. La verdad es que es un gusto escucharte y también es un gusto escuchar a Patty. La verdad es que es una implementación verdaderamente ejemplar y eso se refleja en los resultados, ¿no? Tener mayor demanda a la estimada. Tengo que decir que en general en el país, en México, salvo en la Ciudad de México, siempre pasaba lo contrario. Había una demanda como de la mitad de la que se había hecho en el estudio costo-beneficio y en este caso pues fue pues muy superior, más de 10% superior a la estimada en el primer año, ¿no? Y cuando estas demandas pues normalmente se alcanzan después. Entonces esto nos habla de una implementación y una planeación pues yo creo que bien hecha, ¿no? Y una línea pues de lo que la más larga del país. Y en este sentido me gustaría ligarlo a una de las preguntas, la primera pregunta que nos dejaron en el chat de Lorraine Duncan y que se relaciona mucho a la forma en la que curamos esta presentación con una persona que es René, que trabaja en el gobierno del estado, que supervisa las acciones de la Secretaría de Obras, de la Secretaría de Transporte también, y con una persona que es Patricia Martínez, que dirige el Instituto Metropolitano de Planeación, que coordina las acciones de 9 municipios en distintas materias, entre ellas movilidad. Adelante, Patricia. Muy bien. Bueno, comienzo hablando un poco primero sobre el financiamiento para después ya irme al detalle sobre cómo fue la elaboración y ejecución de este proyecto. Anteriormente el gobierno federal tenía un fondo específico para las áreas metropolitanas y concursaban este fondo cada año y las áreas metropolitanas inscribíamos proyectos pues que realmente tuvieran un impacto metropolitano. Lamentablemente este fondo ya no existe. Sin embargo, este proyecto Mi Macro Periférico fue uno de los últimos que recibió fondos de esta, pues justo de este fondo metropolitano, este fondo metropolitano que otorgaba el gobierno federal. Y me parece que vale la pena mencionarlo porque realmente era un incentivo que teníamos las áreas metropolitanas para planear proyectos que tuvieran un impacto sobre toda la metrópoli y con esto incentivar también el diseño, la planeación, la gestión de la ciudad a partir de pues, todos sus de todos los municipios que conforman las áreas metropolitanas y no verlo de una manera aislada. Entonces fue muy positivo poder recibir este recurso del Fondo Metropolitano, pero hubo una muy fuerte inversión también por parte del gobierno del estado para la ejecución y evidentemente en alianza con el sector privado porque son ellos también quienes invirtieron en la renovación de flota para poder ahora circular con estos nuevos vehículos articulados, ¿no? Y también en la renovación de toda la flota que se hizo de las rutas que conectan y que dan, que son alimentadoras de este eje en el periférico. Entonces, bueno, a grandes rasgos la inversión fue así, una parte del gobierno del estado a través de este fondo que ya no existe y la otra parte fue una inversión del gobierno de Jalisco. Creo que René ahorita les podría dar un poco más de detalles, pero el propio sistema constructivo lo que ayudó fue también eficientar
los recursos para la ejecución, porque prácticamente lo que se hizo fue pues, construir en otro lugar y llegar y armar las estaciones ya sobre el periférico, y eso ayudó a reducir costos. Y sobre cómo fue la organización institucional, creo que este es uno también de los grandes aciertos que tiene este proyecto, y es un modelo de implementación interesante porque intervinieron distintas secretarías del gobierno del estado, pero también en coordinación con los municipios. Prácticamente toda la etapa de ejecución, quien llevó el liderazgo de este proyecto fue el de ejecución fue la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero en su momento, o sea, había, digamos, lo pongo en otros términos, la mesa donde se tomaban las decisiones estaba incluida la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Metropolitano de Planeación, estaba también el Sistema Integral de Transporte Urbano, el CITEUR, que es el organismo operador de las líneas de tren ligero, estaba la jefatura de gabinete, es decir, este es un proyecto prioritario para el gobierno de Jalisco, y como tal tenía en la mesa de la toma de decisiones a todos los actores involucrados, desde la Secretaría de Hacienda, es decir, nos exigió una gerencia de proyecto muy meticulosa para saber cuál era el momento en el que cada una de las secretarías tenía que entrar a actuar para que otras pudieran continuar con su trabajo sin detenernos, porque además el tiempo de ejecución fue muy rápido. Esto es otro detalle que creo que también René ahora se los puede comentar. Queríamos que esto impactara lo menos posible a la ciudadanía, porque la vialidad seguía siendo transitada, pero sobre todo también nos interesaba que este fuera un modelo de construcción, un modelo de implementación de un proyecto no de transporte público, sino de renovación urbana, que se volviera un referente para otros en la ciudad. Muchas gracias, Pati. Y bueno, para las personas que nos ven del Caribe, de África, de otras latitudes, en México, y bueno, supongo que en muchos lugares del mundo sucede que hay mucha fragmentación dentro del mismo gobierno y entre órdenes de gobierno. Entonces, definitivamente, desde fuera vemos que esta integración de distintas instituciones y agencias tiene que ver con el éxito del proyecto. Y otro de los elementos que desde fuera que estamos investigando el caso, no solo por ser parte coganador del Sustainable Transport Award, sino por pues la verdad es que nos parece muy interesante este trabajo desde la oficina en México. Otro de los factores que vemos tiene que ver con el diseño de las estaciones, de las secciones. Y entonces ahí quisiera pedirle a René que nos cuente un poco más de manera breve cómo fueron tomando estas decisiones de diseño, pensando en qué tipo de personas usuarias. Y bueno, también diciendo que bueno, René le tocó estar en la primera oficina de espacio público en el país, y luego en la Ciudad de México, luego se lo robaron a Guadalajara. Entonces, pensar un poco en estas cuestiones que decías, y también este diseño regenerativo, ¿no? Que también un saludo a Michael King, que lo vimos ahí en el chat, y que es una de las personas que nos ha inspirado a hacer este tipo de decisiones, este tipo de diseños en México. Adelante, René. Gracias, Gonzalo. Pues diría que la aproximación fue con varias premisas. La primera era esa, hacer una calle completa, transformar una carretera en una vialidad para las personas, ¿no? Y algo que en principio es una idea tan sencilla, por supuesto supone un reto tremendo, ¿no? Porque es la construcción desde prácticamente cero de todo. Pero cuando ponemos en el centro de las decisiones a las personas, digamos que esto orienta, articula los proyectos. Y esto fue lo que metodológicamente nos ordenó, porque sabíamos que todas las decisiones tendrían que ir siempre orientadas a lograr, digamos, la eficiencia, la calidad, la seguridad, pero siempre orientado en el usuario, ¿no? Y así fue como pensamos en el tema de la reforestación, y pensamos en el tema de la movilidad ciclista,
Pensamos en el tema de las huellas de las estaciones, con estos componentes que decía Patti, que estábamos todos en la mesa, y también estaba la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Precisamente la agenda de género estaba nutrida siempre por ellas, ¿no? De la Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde había decisiones tan básicas y fundamentales como cómo deberían estar cubiertas las estaciones. Y entonces la apuesta a que fueran cristales, que permitieran permeabilidad visual, venía fundamentado con, digamos, de la participación de las especialistas en la Secretaría de Igualdad Sustantiva sobre la percepción que tienen particularmente las mujeres en los lugares donde son vistas, ¿no? Ser vista y poder mirar. Con este concepto tan sencillo fue como se tomaron decisiones como, por ejemplo, que las estaciones estuvieran confinadas con vidrios translúcidos, transparentes. Pero también la decisión de las rampas, la decisión de los elevadores, la decisión de los lactarios, en fin, todas estas decisiones se tuvieron así. Y por otro lado, como tenía Patti razón, teníamos que hacerlo muy rápido y por eso además lo construimos en prácticamente 2 años, esos 42 kilómetros de pavimentaciones, de laterales, de ciclovía, de 42 estaciones con sus entornos, lo hicimos en 2 años porque la apuesta era precisamente tener la menor cantidad de afectaciones en la ciudad. Y por otro lado, como sabíamos el gran reto que teníamos en la conformación de la red de transporte en la ciudad, pues teníamos que avanzar rápido porque ya teníamos que empezar la línea 4 y teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Tengo que decir que nos ayudó mucho la pandemia también. Prácticamente todo el periodo de construcción lo hicimos en pandemia, con lo cual la ciudad prácticamente no tenía viajes, o bajó muchísimo los viajes en vehículos privados y eso nos permitió avanzar muy rápido en las pavimentaciones, sobre todo, ¿no? Que era lo que más afectaciones podría tener. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Pati. Estamos prácticamente sobre la hora y bueno, además de agradecerles, creo que hay algunos elementos que les invito a las personas que están participando, que están viendo, que están mandando preguntas y respuestas, que quizá Ivona les responda algunas de ellas por teléfono si le escriben directamente, pero que sepan, por ejemplo, esta es la primera vez que se planea un sistema BRT junto con las estaciones de las líneas alimentadoras, ¿no? Eso es un elemento también súper distintivo, todo este proceso de planeación. Entonces, realmente es muy interesante. Se está escribiendo un estudio de caso al respecto del Sustainable Transport Award, este programa de ITDP. Así que, por favor, consúltenlo. Siéntanse cómodos de escribirle a Ivona, de escribirle a Nora, porque pues, nos interesa mucho promover este tipo de soluciones y aprender de ellas y que más ciudades hagan una implementación tan pensada como esta. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Saludos a todas. Patricia. Así es, por favor, pueden buscar la próxima sesión de este STA en nuestro sitio web y nos vemos.